Queridos amigos, proseguimos esta pequeña serie de vídeos respecto al lenguaje y al silencio. Hoy vamos a hablar de los poderes del lenguaje. La función primaria del lenguaje no consiste en servirnos de medio para comunicarnos, sino en ser el medio en el cual creamos relaciones afectivas, ámbitos de convivencia. Se le da mucha importancia al poder de comunicación y es cierto que es un gran poder, pero el primario, a mi modo de ver, es crear relaciones afectivas, por lo tanto, ámbitos de convivencia. Si el lenguaje se nos ha dado para recibir la llamada generosa a la existencia y responder adecuadamente a ella, lenguaje auténtico es aquel que viene inspirado por el amor. Fíjense, ahora estamos descubriendo la vinculación del lenguaje auténtico y el amor. Indudablemente, nuestros padres nos han llamado a la vida por amor. También pueden darse casos en que haya nacimientos no deseados, pero no entro ahí. Realmente no fue mi caso, ni las familias que yo más he tratado y conocido. Por lo tanto, podríamos decir, para mí por lo menos, lo normal es ser llamados por amor a la existencia y responder con amor. Pues bien, este lenguaje que responde a una llamada amorosa con amor y agradecimiento es el vehículo por excelencia del encuentro. Y el encuentro sabemos la importancia que tiene. Hoy hay una casi unanimidad en todo el mundo entre los antropólogos, filósofos, en la antropología filosófica, digamos, hay una unanimidad para decir que el ser humano es un ser de encuentro. Por lo tanto, en cuanto tendemos al encuentro y nos mantenemos en el encuentro, somos auténticos, crecemos como personas. En cambio, y para eso hace falta un lenguaje dicho con amor. El lenguaje dicho con aversión o con odio se destruye a sí mismo. Es un antilenguaje. Yo les podría leer de cantidad de autores actuales que te dicen esto, te lo dicen con sobrecogimiento. El lenguaje se destruye a sí mismo cuando se pronuncia con odio. Con odio. Ha de considerarse, pues, como inauténtico el lenguaje que destruye vínculos y hace imposible el encuentro del hombre con otras personas e instituciones, e incluso con realidades no personales que superan la condición de meros objetos. Una obra musical, por ejemplo, hay que tocarla con amor. Una obra musical es siempre amorosa. Eso es un tema que necesitaríamos varios vídeos para desarrollarlo. Pero podríamos decir, toda obra musical auténtica está desde el principio, desde Orlando Amor, se entrega, es lo típico de la música, como de todo el arte. Pero en fin, la música de un modo especial. Este tipo de lenguaje destructor no responde al sentido radical que implica el hecho de ser locuente, que significa provenir de un encuentro y estar llamado a crear nuevos encuentros. Poder ser, por tanto, apelado y responder. Nosotros hemos sido apelados, llamados a la existencia. Y a mí me han dicho, Alfonso, ven a compartir la existencia con nosotros, ya con la familia. Yo no era ya el primero, sino casi el último de 6. Es una forma de lenguaje, cuando se pronuncia sin amor, que altera su esencia. Podríamos decir que se fagocita a sí mismo,
se fagocita, se mata. Anula su verdadera esencia. Teníamos que pensar mucho esto. El lenguaje viene del amor y debe ser un lenguaje amoroso. Un lenguaje dicho con odio, dicho con maledicencia, dicho para hacer daño. Es un antilenguaje. El lenguaje auténtico expresa los ámbitos que creamos a lo largo de la vida y les da una especial densidad. Pensemos en lo siguiente, por ejemplo, en un día aciago, el hermano menor de una familia acude a su hermano mayor y le habla de los apuros económicos que está sufriendo a causa de la enfermedad grave de 2 de sus hijos. La respuesta de su hermano mayor fue automática: cuenta conmigo. Lo que significó el hermano mayor para los pequeños durante ciertas épocas de la vida, el dolor de la orfandad compartida, el recuerdo de la recomendación paterna de ayudarse mutuamente y otros 1000 aspectos de la vida familiar, confluyeron de golpe en esa frase y quedan aureolados por la belleza que irradia la verdad. Cuenta conmigo. Por eso esas 2 palabras tranquilizantes, del hermano mayor, e incluso podríamos decir que emocionaron al hermano menor, porque en ellas ve condensados y acrecentados los valores más altos de la fraternidad. Hay aquí una maravillosa armonía entre lo que implica un vínculo familiar cercano y la prontitud en colaborar. Cuenta conmigo. ¿Estás en un apuro? Soy tu hermano. En cambio, fíjense qué chirriante, es decir, disarmónica, hubiera sido la impresión que recibiría el hermano menor si su hermano mayor le hubiera contestado impávido lo siguiente: lo siento, pero ese es tu problema. Cada una de las palabras que componen esta frase se hubiera cargado en este contexto de un sentido muy negativo, yo casi diría agresivo, y oírlas causaría a la parte más débil un dolor casi físico. Lo siento, pero ese es tu problema. Ello es debido al poder que tiene el lenguaje de adensar uno o más ámbitos y poner ante los ojos de un golpe todas las implicaciones. En un aspecto, la primera frase, cuenta conmigo, hay ahí toda una creación de ámbitos que venían de atrás, pero que se han confirmado ahora de una manera patente. Cuenta conmigo. Aunque me cueste un esfuerzo, pero cuenta conmigo. Pero la segunda sería decir: pertenecemos a una misma familia, pero tú arréglatelas. Sería como romper los vínculos familiares. Al hundirse el Titanic, aludo a la conocida y espectacular versión cinematográfica de James Cameron, el capitán mostró una ejemplar contención. No hizo el menor intento de salvar la vida por uno u otro medio. Cumplió con su función y en la hora final subió a la torre de mando y asió el timón con sus manos hasta que un golpe de agua lo sumergió en la catástrofe colectiva. Esta actitud, perfectamente ajustada a su condición, estuvo sin duda inspirada por una frase aparentemente tautológica: soy el capitán. Soy el capitán. Frase que él se habrá repetido interiormente una y otra vez. En ella se condensa y adensa todo cuanto en nivel teórico y práctico sabe un marino de lo que significa ser el responsable máximo de un navío.
Esta era una frase que no era propiamente lenguaje prosaico, era un lenguaje ambital, es un lenguaje lleno de ámbitos. En esa frase se condensa y adensa todo cuanto en nivel teórico y práctico sabe un marino de lo que significa ser el responsable máximo de un navío. Podría pensarse que el infortunado marino no ganaba nada en esa situación límite al repetir algo bien sabido. Y eso es cierto en el nivel 1, en el cual el lenguaje es meramente signitivo, apunta hacia un dato objetivo que una vez conocido no necesita ser recordado. En el nivel 2, en cambio, repetir una expresión como esa tiene el sentido positivo de hacerse uno consciente de todo lo que implica ese cargo y actuar en consecuencia. Actuar en consecuencia. El lenguaje auténtico nos permite ganar distancia de perspectiva respecto a los acontecimientos concretos, sobrevolarlos y captar su sentido más profundo. Decir en un naufragio «soy el capitán» equivale a recordar que debe permanecer en su puesto hasta que hayan quedado a salvo todos los pasajeros, hasta el más humilde. Ser el capitán no significa solo gobernar el buque, sino algo todavía más valioso, hacerse cargo de su destino en ese momento límite. En él, todas las actitudes y acciones ganan un valor nuevo, originario, inmensamente significativo, tanto en el aspecto positivo como en el aspecto negativo. La actitud del capitán que se mantiene fiel a sus pasajeros hasta el final la valoramos como sublime. La de un responsable de una inmensa nave que se desvive desde el principio por ponerse cobardemente a salvo, se nos manifiesta en cambio penosamente como una actitud indigna de un tan alto cargo. El capitán seguramente no dijo una sola palabra durante ese tiempo de angustia. Todo él estaba concentrado en la contemplación global de lo que estaba sucediendo. Esto sucede también en la vida humana, que a veces una palabra nos puede dar el sentido de todo lo que está aconteciendo o puede acontecer. Figúrense, ya para terminar, que una persona casada, por ejemplo, está a punto de caer en una grave tentación. Ese padre de familia se detiene y se dice: soy un hombre casado. Estas palabras le ayudan a no entregarse a la acción que le fascinaba y perderse en ella. Y no solo eso, sino que le ayudan a tomar la distancia propia de la reflexión, es decir, de volver sobre sí, ver en conjunto la trama de las relaciones que definen su vida y descubrir que esa acción halagadora tendría un significado para él, pues significaría una gratificación intensa, sin duda, pero carecería de sentido. ¿Ven? Significado sí, pero sentido no. Vista en el nivel 1, esa frase no le aporta nada nuevo. Es vano repetirla, sabe de sobra que está casado y los años que lleva casado. Sin embargo, en el nivel 2, esa frase implica contemplar sinópticamente la propia vida, verla en conjunto, ver la orientación que debe tomar para dotarla de sentido. Esta consideración relacional nos permite discernir si nuestras actitudes, decisiones y actos tienen valor ético o constituyen un antivalor. Queridos amigos, todo esto que estamos diciendo
es el fundamento mismo de la vida ética. Estamos viendo lo que significa la vida en relación, lo que significa una vida en diálogo, y todo esto tiene una lógica propia. Y a todo esto el lenguaje nos ayuda a darle su verdadero sentido. Soy el capitán, soy el profesor, soy un padre de familia. Como frase para meditar, les ofrezco la siguiente. Es una frase de un gran autor, Ferdinand Ebner, sin duda el creador de la corriente dialógica de la antropología contemporánea. Un maestro de escuela austríaco muy intuitivo. Decía él, la palabra es el medio en que se perciben las realidades espirituales, como lo es la luz respecto a las cosas físicas. Dicho de otra manera, añado yo, si quiero ver algo, por ejemplo, este papel, necesito encender la luz o abrir la ventana. Necesito luz física. Y él dice, para comprender las realidades que afectan a nuestra persona como tal, a nuestro espíritu, necesito el lenguaje. Esto es una frase muy digna de pensarse. La repito, la palabra es el medio en que se perciben las realidades espirituales como lo es la luz respecto a las cosas físicas.